Olá, ¿qué tal? Soy misionero Jander Pereira, es misionero en Pisco. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en ese tiempo, ¿no?, que estamos viviendo. Vamos a empezar haciendo una oración y pedir, ¿no?, la bendición de Dios, pedir que Él venga a llenar nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, ¿no?, acerca de todo que Él quiere hablar con nosotros en este día. En nombre de Jesús. Dios, yo doy gracias a ti, Señor, por mi vida. Gracias a ti por la vida de cada uno de los hermanos, de mi hermano que está ahí viendo por medio de su smartphone, por medio de su tablet, su tele. Dios, que en nombre de Jesús, essa palavra, Padre, venga a ser um benefício em sua vida, venga a trazer esperança, venga a trazer aliento, venga a trazer gozo e paz em seu coração. Que cada uno, Senhor, de mis hermanos que esté nesse tempo viendo, oh Dios, essa pequena prédica, vengan salir fortalecidos, oh Dios, después de escuchar essa palavra. No por mim, que acá estou, sí, pero por tu Espírito Santo que aqui hace presente, que já está nesse sítio, já está llenando-nos com tu presença, com tu amor. Senhor, e esté delante de todo, que eu venga a pensar, a falar, e que todos nós outros vengamos salir satisfeitos desse tempo que estamos passando juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Bueno, amados hermanos, lo que Dios así ha puesto en mi corazón ese tiempo es un asunto pertinente a sabiduría. Tiempos duros hemos vivido, ¿no? No está fácil para ningún sitio de la tierra, Perú, Brasil o cualquiera que sea la nación, han pasado sí por situaciones difíciles, y cada vez más lo que me preocupa son acciones no solo de nuestros gobernantes, pero de nosotros mismos, acciones que a veces hacemos sin pensar, sin nos detener y sin prever, a veces con anticipación, algo, o quizás hacer un análisis de la situación para así elegir algo, elegir una opción de vida, ¿sabes? Entonces es difícil salirmos así y seguirmos caminando a veces de acuerdo, ¿no?, con nuestra cabeza, con nuestro pensamiento, de acuerdo con nuestras voluntades. Entonces, lo que pasa que en ese tiempo que estamos viviendo de pandemia, muchas cosas a veces vienen a buscar distorsionar nuestro conocimiento de la parte de Dios, viene buscar sacarnos de su presencia, viene a buscar así como poner peros, ¿no?, en todo lo que Dios ya ha dicho por medio de su palabra. Entonces es importante, hermanos, de hecho, estarmos viviendo cada día más cerca de la palabra del Señor, buscando en meditación, buscando tiempos de relacionamiento con Él. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí hoy es a respecto de eso, ¿no? Es a respecto de una vida en sabiduría, de una vida plena en magnitud de la presencia del Señor. Dios habla, ¿no?, ali por Proverbios. Voy a dar el mejor ejemplo, ¿no?, de sabiduría por medio de Salomón. Entonces, Salomón fue un importante rey, ¿no?, en su tiempo, hijo de David, sucesor, ¿no?, del rey David, y allí por los años de 900, 1000 antes de Cristo, ¿no? Entonces Salomón prosperó el reinado de David de una forma tan grande que ningún otro rey de la tierra llegó a ser parecido con él, ¿no?, con la prosperidad que él proporcionó a un determinado pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, como es importante, ¿no?, tomarmos en cuenta la vida de Salomón. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito al respecto de sus hechos y
como Salomão buscou tamanha sabedoria delante do Senhor e como logrou sacar todo esto, ¿no? Y tener esa vida, una vida de sabiduría, una vida plena, siempre ali buscando, ¿no? Hacer la voluntad del Señor. Empezamos ali por Provérbios, capítulo 1, por favor, abre su Biblia, Provérbios capítulo 1, versículo de 1 a 7, habla así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabedoria e doutrina, para conhecer razones prudentes, para receber o consejo de prudência, justiça, juízo e equidade, para dar sagacidade a los simples e a los jóvenes inteligência e cordura. Uma vez mais, e a los jóvenes inteligência e cordura. Oirá el sábio e aumentará el saber. E el entendido adquirirá consejo para entender provérbio e declaração, palavras de sábios e sus dichos profundos. El princípio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciam la sabiduría y la enseñanza. Bueno, lo que Deus nos pide es para sermos personas sensatas. Quem são as pessoas sensatas? São pessoas que buscam proceder com sabedoria, ter ações, atitudes de sabedoria. Pero, hermano Jander, eu tenho buscado viver assim, pero sempre que me passa uma situação, a vezes, quando veo, estou haciendo de nuevo ou caindo em el mismo error. Não é verdade? Às vezes passa isso, comigo às vezes também já passou várias vezes e me quedo perguntando: Deus, aonde está o ponto de ruptura? Aonde está o ponto que tenho que cambiar? E Deus me ha traído isso, ¿no?, em meu coração, que todo aí está cerca de la sabedoria, del conhecimento. Quanto mais eu conozco de Ele, quanto mais eu lo busco, não, porque Ele é a fonte de todo o conhecimento, vamos ver aí em la sequência, mais sábio eu vou caminhar por essa terra, mais de las coisas del alto eu vou ter em meu coração. Então, eu não vou ser mais uma pessoa que camina según o coração de los hombres, pero sí según el coração de Deus. ¿Por quê? Porque nele tenho invertido tempo de búsqueda de mais conhecimento e sabedoria. Muito bem. Então, a definição básica de sabedoria é que sabedoria é o grado mais alto del conhecimento. Bien, é uma conduta prudente em la vida ou em los negócios. Então, quando se habla de conduta prudente, ¿no?, se pode dizer que atua com moderação ou cautela. Ou seja, uma pessoa prudente é uma pessoa moderada, cautelosa, ¿sí?, que não hace as coisas a las apuras, sem pensar. Não, o prudente é uma pessoa moderada, cautelosa. Isso é importante. E também, ¿no?, a sabedoria tem muito a ver com o conhecimento profundo em ciências, letras e ou artes, ¿no? É importante vermos isso, ¿no?, que a palavra clave que queda de sabedoria sempre é correlacionada ao conhecer, o conhecimento. Então, trabalhando um pouco melhor esse tema, ¿no?, do conhecimento, temos assim algo interessante em Colossenses 2, ¿no?, del versículo 2 a 3. Habla que estamos aí hablando, ¿no?, de la sabedoria ahora eterna, não só para nos ubicarmos, hasta alcançar todas as riquezas de pleno entendimiento, a fim de conhecer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces es importante vermos aquí, ¿no?, que él habla que en quien está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento.
Entonces ele habla aqui de Cristo, ¿sí? Entonces es importante llevarmos isso em conta. Entonces quanto mais eu busco conhecer de Jesús, Jesús es el verbo, ¿no? El verbo divino. Entonces sempre como eu não falei, pero vou falar agora de sabedoria eterna. Sempre que hablamos de la sabedoria eterna, a própria definição, também o dicionário de la língua espanhola, assimilhou el verbo divino. Entonces, essa correlação del verbo se compreende que é a persona de Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es la acción, ¿no?, de todo lo que Dios creó en la tierra. Entonces, desde allá en el principio, Él estaba con el Padre, ¿no? Entonces, Él estaba en toda la creación, en todos los planes de Dios, y Él fue, ¿no?, hizo parte de la creación del Señor, de toda la tierra, de todo lo que Dios habló para ser hecho cuando creó la luz, y creó los mares, y creó los animales, y todas las cosas. Allí estaba Jesús, la palabra sí dicha, allí estaba Él. Entonces, la sabiduría se comprende que es algo que sale, que tiene mucho a ver con nuestra boca también, ¿no? Entonces, palabras sabias, ¿no?, palabras de edificación, tiene mucho a ver de todo lo que pasa aquí por mi mente y también pasa por mi corazón, ¿sabes? Entonces, la sabiduría se expresa mucho al respecto de eso, ¿no?, por medio de todo lo que sale de mi boca. Entonces, a veces se escucha, ¿no?, mira, es una persona muy sabia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú agarras a la conversa o una conversación, se aprovecha mucho, ¿no?, de sus palabras, se aprovecha mucho de todo lo que habla, de sus ejemplos. Eso es importante. Ahora, cuando se habla, ¿no?, de una persona, às vezes, que não tem, ¿no?, muita sabedoria, que habla por hablar, dice por decir, entonces não está atento, ¿no?, ou não busca sacar as consequências de suas palavras. Aí se habla muito assim, não, mira, essa palavra pouco, essa pessoa pouco se aproveita de sua conversação, não, a cada 10 palavras, 9 se pode botar, porque de pouco se aproveita lo que habla. Mira, entonces, empezando aí, ¿no?, um ponto importante que demonstra que a persona é uma pessoa sábia, empieza por su boca, por las palabras que salen de su boca, en detrimento a las situaciones, en relación a las situaciones diversas, en el trabajo, en casa, en la criación de los hijos. Entonces tenemos oportunidades de todo el tiempo, no todo momento es tener expresiones sabias, pero no es fácil, porque lo que busca sacar la sabiduría del ser humano es la propia ira, ¿no? Cuando el hombre se queda enojado, se queda como ciego, y ahí es como se pierde toda la fuente de sabiduría, de sanidad. Eso es un punto que debemos que buscar controlarnos, ¿no?, para tener siempre una mente sana y saber no solo reaccionar, ¿no?, a cada situación que estamos pasando al diario. Costumo hablar que la sabiduría es adquirida no solo por el hecho de vivir y agregar una enormidad de experiencias, pero sí con el conocimiento que se tiene, desarrollar la capacidad de autoevaluarse para evitar lo posible, en tropezar, deslizar, errar y fallar, estudiando y aprendiendo por medio de las experiencias de personas que ya vivieron, que ya pasaron por esa tierra o que aún están en ella, ¿sabes? Entonces es importante saber y llevar en cuenta que la sabiduría está relacionada no solo a tener assim, experiencias, enormidad de experiencias, no, la sabiduría también está relacionada a cuánto de conocimiento yo busco y busco
praticar em minha vida e quanto de conhecimento, às vezes, de situações difíceis que outras pessoas passaram, que eu vou buscar não fazer ou não praticar em minha vida. Então, a pessoa sábia é essa que não necessita viver ou acometer um erro para se tornar uma pessoa sábia. ¿Comprendes? Então, é importante levar em conta essa questão. Muito bem. Então, é importante poner que a sabedoria para nós, como seres humanos, tem dois pontos, não, dois caminhos. Temos a sabedoria a nível terreno e a nível celestial. Então, vamos profundizar um pouquinho mais a respeito de esto, não? Abre sua Bíblia, por favor, em Santiago, capítulo 3, versículo 13 hasta 18. Aí vamos, então, buscar compreender um pouco mais sobre esses dois tipos de sabedoria e o que pode assim dizer a nós, o que pode trazer de bueno, que pode agregar em nossa fé cada um deles, não? Ou quizá qual deles é o melhor, não? Vamos falar da sabedoria terrenal e da celestial. Começando aí com a leitura. Santiago, capítulo 3, verso 13 hasta 18. Confira comigo aí. Quem é sábio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conduta sus obras en sabia mansedumbre. Empieza aí. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces hace una marcación ahí, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mi versión es la Reina Valera. Entonces, ¿por qué? Aí, seguindo, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es importante, ¿no?, dejar eso claro. ¿Ya? Mira la diferencia de la sabiduría terrena de la sabiduría celestial. La sabiduría terrena se acostumbra decir que es la sabiduría que se agrega con la vivencia de persona por persona. Mira, yo tenía un abuelo, ¿no?, un sabio, que siempre decía que tengo que caminar así, así, asado. Ya. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque él pasó por muchas cosas en su vida, retenió, guardó buenas cosas y a veces también malas cosas, ¿no? Y eso quiere buscar pasar a los demás. Entonces, ahí se clasifica, ¿no? Se tiene como una sabiduría terrena. Es la sabiduría que pasa del hombre para el hombre. De abuelo para el padre, del padre para el hijo, después del hijo, y así vamos sucesivamente. Ahora, lo más importante es que la palabra del Señor es clara, ¿no? Acá en Santiago. Ella habla que ese tipo de sabiduría, ¿qué produce? ¿No? Produce celos y contención, perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque la sabiduría, cuando se lleva para el mal, para malos pensamientos o para malas intenciones, vamos poner así, ella produce todo esto. ¿Sabes? No estoy diciendo que todas las personas que tienen así agregado sabiduría terrenal van a proceder así.
No, algunas cosas sí hay de bueno, sí, hay personas que agregan muchas cosas buenas de sus antepasados y siguen ahí no siendo buenas personas, pero le falta Cristo a veces solo. Son buenas personas, personas sabias, ¿sabes? Mas le falta el principal, ¿no? La sabiduría celestial, que luego ya vamos a hablar un poquito sobre ella. La sabiduría, versículo 17, que es de lo alto, es primeramente pura. Mira la distinción, ¿no? Es una sabiduría pura, ¿no? ¿Qué es algo puro? Es algo que no tiene contaminación. Después, pacífica, o sea, no hay ningún tipo de perturbación, no hay ningún tipo de molestia, no hay ningún tipo de pelea, no, es algo pacífico, es algo que produce paz. Muy bien, es algo amable, ¿no? Que se desborda amor, la sabiduría que viene de lo alto, produce amor donde pasa, produce vida, produce amabilidad, ¿sabes? De uno para con el otro, distinto de la sabiduría terrena. Muchos sabios terrenales solo piensan en beneficio propio, eso que produce la sabiduría de la tierra. ¿Qué más de la sabiduría del alto? Benigna, ¿no? O sea, algo bueno, llena de misericordia. Entonces, cuando tú agregas más de la sabiduría del alto, tú vas a ser una persona más misericordiosa. Es importante eso, ¿sabes? Una persona más sensible, más que busca ver más el otro do que a sí mismo. ¿Comprendes? Eso es importante, eso es lo que produce la sabiduría del alto. Y de buenos frutos, entonces sus frutos van a ser frutos de bendición, a distinto de la sabiduría terrenal. No se tiene muchos frutos o su gran parte no son frutos que van a generar beneficio a un gran número de personas. No, la sabiduría terrenal tiene como objetivo generar beneficio propio. La sabiduría celestial no, es distinta. Busca producir frutos para el otro, frutos para toda la comunidad, para la sociedad, por medio de tu vida, por medio de mi vida. Eso es la distinción. Sin incertidumbre ni hipocresía. Mira, entonces no vamos a tener incertidumbres, no vamos a tener hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es yo hablar de algo que tú tienes que hacerlo, pero yo mismo no lo hago, ¿sabes? Es mismo que yo vengo aquí y predico, mira, hay que amar, hay que vivir, y yo mismo no estoy haciéndolo. Entonces, Dios abomina la hipocresía. De eso, lo que se tenía mucho, ¿no? A su tiempo de Jesús, tenía los fariseos, los saduceos, ¿no? De gran parte hipócritas, que hablaban de una cosa, que hablaban de una manera de vivir, pero su vida era totalmente cambiada, totalmente al revés de lo que hablaban, lo que predicaban, lo que decían. Y el fruto de justicia, versículo 18, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es importante, ¿no? Entonces vamos a frutificar de la paz, de la justicia, ¿no? Que el fruto de esa justicia, ¿no? Que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es importante llevarnos en consideración todas esas cuestiones, ¿no? La paz del Señor va a sobreabundar nuestra vida, va a estar ahí en todo lo que voy a vivir tranquilo, voy a vivir seguro, porque la paz del Señor hace parte de mi vida, hace parte de mi corazón, de mi familia. Eso es todo. Bien, caminando entonces a la conclusión, Colosenses 3, de 1 a 10. Vamos entonces por aquí, por Colosenses 3, de 1 a 10. Habla mucho, ¿no? De nuestra vida antigua y la nueva. Para ser una persona cada vez más sabia, es importante llevar en consideración eso. Tú ya no perteneces más a la vida que tenía antes de Jesús venir y te salvar. Su vida ahora es una vida plena, abundante en la presencia del Señor. Entonces, en mi vida, en tu vida, el Espíritu Santo hace
morada. Entonces, tenemos que llevar en consideración algunos puntos para concluir ese tema. Mira, versículo 5, no, mejor, vamos a empezar del 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hace morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No, todo eso abomina a Dios. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y para finalizar, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es importante. El conocimiento pleno solo se va a dar en mi vida, en tu vida, cuando estuviéramos plenamente llenos del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ahí vamos a tener sabiduría plena, conocimiento pleno de las cosas. Amén, hermanos. Yo espero que esa palabra pueda generar en su corazón aliento, alegría, y que tú vengas a considerar que tú ya no vives más la antigua vida, que tú tienes una vida de sabiduría en Cristo para vivir ahora. Entonces sus acciones, sus actitudes van a ser cambiadas. Mucha cosa que hemos vivido, hermanos, yo tengo eso también en mi corazón bien claro, es que ese propio virus, ¿no?, que estamos viviendo, esa pandemia, es en detrimento al pecado del hombre. Dios no tiene parte, ¿no?, en querer nosotros sufriendo de forma ninguna, pero las consecuencias de nuestras decisiones, de lo que elegimos al diario, nosotros mismos tenemos que sacarlas. Entonces, yo veo que eso es sí una consecuencia del camino que la tierra, que la humanidad estaba siguiendo, un camino sin Dios, un camino dejando Dios al costado, y aquí como vivimos, ¿no?, o mejor, como vimos, una vida llena de impureza, de fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. La tierra, el ser humano está cada vez más buscando vivir o dejando a Dios al costado, ¿sabes? Y eso es preocupante. Tenemos que despertar, tenemos que predicar a palabra del Señor para que los que están aún durmiendo vengan a despertar y ver que solo hay un Salvador y Señor en esa tierra, que es en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias por estar ahí juntos en ese propósito que es ese relacionamiento, ese conocimiento pleno de la palabra y de la presencia del Señor en nuestra vida. En nombre de Jesús, muchas gracias por ese tiempo y nos vemos. Un gran saludo. Bendiciones. Hasta luego.